Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Perú 21 TV y mi nombre es Mayra Calderón. Estamos acompañados del exministro del Interior, Carlos Basombrío, y además analista político, para analizar este petitorio que ha planteado Perú Libre, una asamblea constituyente. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto de estar en Perú 21, como siempre. Muchísimas Placer. gracias por acompañarnos. Antes de empezar la entrevista, yo quiero escuchar con usted y quiero que también todos lo vean, estas declaraciones que hizo el candidato Pedro Castillo de Perú Libre anoche. Por eso, compañeros, en este espacio, donde todos tenemos que tener la oportunidad en esta convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. El 28 de julio, asumiendo el mandato, no me puedo convertir en un mago para resolver los problemas inmediatos, porque nos tiene atado esta Constitución. Decirle que voy a resolver los grandes problemas del Perú inmediatamente es mentira al pueblo. Hay que hablarle con sinceridad al pueblo. Gracias al maestro Mujica que decía, no le mientas a tu pueblo. Y las masas lo han dicho siempre. Es preferible que el pueblo le engañe al líder y no el líder engañe al pueblo. Entonces, por eso, compañeros, hay que ser claros. Las demandas y las luchas se tienen que hacer primero sosteniendo una base legal. Hemos llegado acá donde todos los pueblos decían, Pedro, hay que cambiar la Constitución. Justamente porque esta Constitución no la hizo el pueblo. Ya sabemos quién la hizo. El pueblo nunca tuvo una Constitución. Por eso decimos nosotros que es necesario y es urgente tener una Constitución color y sabor al pueblo. Por eso, queridos compañeros, no hay necesidad de hacer una constitución con tantos capítulos, con tantos artículos, leyes que sobran y a veces falta la ley más importante, la ley que haga cumplir las leyes. Entonces, frente a eso, que todos los sectores tengan la oportunidad y todos los sectores tenemos que ser escuchados. Hemos escuchado entonces un extracto de lo que ha dicho el candidato Pedro Castillo sobre esta solicitud, que ni bien llegue el 28 de julio, va a mandar esta solicitud de una asamblea constituyente en el Congreso de la República. Mi pregunta es, ¿a qué Castillo le creemos? Porque él, días atrás, también había dicho y le había pedido a Julio Velarde que se quede en el BCR, en el Banco Central de Reserva, para dar tranquilidad a la población. Pero con este discurso, ¿a qué Castillo le creemos? Bueno, sin duda es un retroceso importante en los temas vinculados a dar garantías al país de que va a gobernar en el marco de las instituciones que nos rigen, de nuestra Constitución, de nuestras leyes. Durante varias semanas, Pedro Franqui se había convertido en un operador político muy importante en la línea de transmitirle a la población que iba a ser un gobierno dentro de la propuesta de izquierda que ha ganado, por muy poco, pero ha ganado. No iba a ser un gobierno que iba a hacer barbaridades. Y dentro de ellas está el discurso claro de Pedro Franqui en varias oportunidades, señalando que no es necesario siquiera cambiar el capítulo económico de la Constitución para poder hacer medidas a favor de la población desde el punto de vista de un gobierno de izquierda. Evidentemente, salir a decir que lo primero que va a plantear al Congreso el 28 de julio es el tema de la Asamblea Constituyente, es un cambio muy significativo, no porque él haya negado antes que esa era su intención, sino porque pareciera una especie de respuesta a las iniciativas de Pedro Franqui de hacer los cambios que quieren o las medidas que quieren dentro del marco de la actual Constitución. Sin duda, esto parece ser un pedido, un acuerdo,
un nivel de acercamiento nuevamente con Vladimir Cerrón, que por supuesto inmediatamente ha retomado el tema y diciendo que eso es innegociable, que eso tiene que haber de todas maneras. Y en la versión Bermejo, que es un seguidor más de Cerrón que de Castillo, incluso están hablando de recolectar firmas. Están por recolectar firmas. El problema es muy sencillo. Eso lo que hace es quitarle piso a Pedro Franque, digamos, y vuelve a introducir el tema de la desconfianza en, como usted dijo, a qué Castillo le creemos. Ese es el punto medular de lo que ha cambiado, no porque Castillo haya dicho no va a haber constituyente, eso no sería verdad, sino porque había subordinado el tema y había apostado por un esfuerzo de calmar a los inversionistas peruanos y extranjeros de que los cambios que se iban a dar no iban a ser de la naturaleza que inicialmente se pensó. Este mensaje de Castillo es una cachetada a esa labor digamos, de apaciguamiento que ha hecho Franque. Por supuesto, yo estoy seguro que esto va a impactar en el precio del dólar, en la confianza de los mercados, etcétera, etcétera, y abre una caja de Pandora de, bueno, ¿quién es Castillo de nuevo? Y entonces no sabemos si Pedro Franco finalmente será su ministro de Economía, ni siquiera él lo ha nombrado o verbalizado, que es vocero económico, simplemente lo ha dejado hacer. Entonces estamos ante una persona que tiene esas características que son muy complicadas para alguien que está a punto de gobernar. Le faltan 3 semanas para gobernar, ¿no? Exacto. Y lo que yo me preguntaba, exministro Basombrío, era cómo tener la confianza que esto va a suceder, porque ya dentro del Partido Perú Libre tenemos a Guillermo Bermejo, como usted lo ha mencionado, haciendo un proceso paralelo al que mencionaba Pedro Castillo. Guillermo Bermejo, ayer también lo escuchábamos decir que ya se había comprado los kits al Jurado Nacional de Elecciones, que ellos iban a insistir con esta recolección de firmas para que el referéndum sea planteado y llegar a la Asamblea Constituyente, cuando estos dos términos no están en la Constitución, y ya lo hemos escuchado de parte de varios analistas políticos. En esos momentos, hace unos minutos nada más, Vladimir Cerrón acaba de señalar lo que usted dijo, que renunciar a la idea de ir por la Asamblea Constituyente era irrenunciable. Entonces, ¿cómo podemos los peruanos tener confianza en un candidato que primero dice una cosa, luego dice otra y se desdice básicamente? Y no por lo que usted dijo, ¿no?, que era su propuesta inicial, sino porque ya se tenía, digamos, cierta idea de que, por ejemplo, Verónica Mendoza, Pedro Franque, que lo estaba acompañando, estaban moderando su lenguaje y estaba dando cierta confianza. ¿Qué nos depara de aquí adelante? Bueno, yo diría que Pedro Franque, yo no he visto la moderación que usted ve en Verónica Mendoza, pero Pedro Franque creo que sí mantiene una posición de izquierda, pero trata de hacer un esfuerzo de que las políticas de izquierda no signifiquen un trastocamiento del sistema institucional. Estamos en un problema, sin duda, porque este señor, el no probable presidente del Perú, no ha definido nada todavía con respecto a cómo va a ser su gobierno. Recuerden que hay algunos que hablan de que tiene que ser el programa de la primera vuelta. Otros dicen que tiene que ser el programa del Bicentenario. Otros dicen que tienen que mezclarse esos dos programas y hacer una síntesis. Pero en concreto, el señor Castillo no sabe qué va a hacer en agricultura, en energía y minas, en transportes, y no ha nombrado a nadie, no ha nombrado a ningún vocero que uno pueda reivindicar y decir, bueno, si lo ha nombrado vocero porque va a ser ministro. Más bien se ha dedicado a decir que la gente se le acerca porque quiere ser ministro y que la gente no tiene que querer ser ministro. Claro que tiene que haber gente que sea ministro en su gobierno o va a gobernar sin ministros. Eso es un absurdo. Él tiene que tratar de armar un equipo para poder gobernar el Perú. Creo que no entiende lo que significa gobernar un país.
Y eso se debe, y es un grave problema de nuestra política, es que llegan, como no hay una vida política institucional, y donde, por ejemplo, él hubiera sido alcalde del distrito donde nació, o hubiera sido luego alcalde provincial, eventualmente congresista y luego presidente. Entonces es una persona que conoce y tiene experiencia. Él no ha gobernado nada, no ha sido ni siquiera director de escuela, no ha gestionado nada, absolutamente nada, y de esa nada va a pasar a la presidencia rodeado de un conjunto de entornos que son muy disímiles, que presionan y que él concede aquí, concede allá, pero no a partir de una columna vertebral que él tenga en su posición, sino a partir de algo que no sabemos bien qué piensa. Y lamentablemente no estamos ante una persona, un estadista con gran experiencia que nos dice, ah, bueno, está jugando con los distintos entornos y él va a buscar una propia síntesis y hay que, no hay ningún problema. Sí hay un problema, sí hay un problema. Así no se puede gobernar un país. Eso va al desastre, por supuesto, para los peruanos y por supuesto, principalmente para los más pobres, porque no se puede manejar un país de esa manera. Este retroceso que usted hablaba en un inicio, que evidencia nuevamente el acercamiento con Vladimir Cerrón de parte de Pedro Castillo al decir que van de todas maneras por la Asamblea Constituyente, idea primigenia además del ideario de Perú Libre hecho por Vladimir Cerrón, ¿representa para los peruanos un peligro? O sea, primero, hasta donde yo entiendo, y he leído no existe el camino constitucional para ir por donde él quiere. O sea, él tendría que violar la Constitución para lograr ese esfuerzo. Tendría que imponerse contra la voluntad del Congreso, donde él no tiene mayoría, tiene un tercio de los congresistas, menos de un tercio de los congresistas, y por tanto, esta idea de asamblea constituyente que va a reemplazar al Congreso, sea de inmediato, sea después, es algo que muy probablemente ni siquiera se ha discutido en el Congreso porque no pertenece al paquete constitucional. Él no puede imponer que se discuta algo en el Congreso y menos aún hacerlo sin un marco legal, normativo que lo permite. Entonces, ahí hay un peligro porque eso genera inestabilidad, eso genera incertidumbre. Además, es muy irresponsable que estando a punto, lamentablemente hay que decirnos, de que nos llegue la tercera ola del COVID-19, porque el Perú no está aislado del mundo y todo el mundo está sufriendo hoy con el regreso del COVID bajo la variante del Delta, que es mucho más contagiosa, y pese a los enormes esfuerzos para vacunar a la población, que hay que felicitar al gobierno de Sagasti por ellos, se podría llegar pues en un escenario extraordinario a que se haya vacunado a un tercio de los que necesitamos vacunar hacia agosto. Entonces viene una época complicada donde necesitamos un gobierno concentrado en atender la pandemia, en la recuperación económica del país que ya estaba empezando a recuperarse, y viene una persona que dice, no, todo esto desaparece, ya no vamos a concentrarnos en eso, sino lo primero que voy a plantear en la Asamblea Constituyente, porque ha dicho, si no, no puedo solucionar ningún problema. Eso es lo que ha dicho. Provoca preguntarle, señor, si usted cree que en esta Constitución, que bajo el mandato de la cual usted ha sido elegido, no puede solucionar ningún problema, ¿por qué se presentó? ¿Por qué se presentó? Los peruanos queremos a alguien que tenga capacidad de resolver problemas. No de decir que si no le dan la Constitución, que la Asamblea que la Constitución no permite, él no puede solucionar, como si un papel escrito fuera lo que va a darle de comer a la población. Es absolutamente ideológico en el mal sentido de la palabra y es muy preocupante, muy preocupante. Lamentablemente tenemos este panorama que esperemos en los próximos días pueda ser aclarado, pero usted ha mencionado algo muy cierto, 37 participantes dentro de Perú Libre en el Congreso de la República.
¿Usted cree que con estos 37 participantes, Perú Libre la va a tener fácil para conformar las comisiones que desea? Se ha hablado de la Comisión de Inteligencia, por ejemplo, donde los señores Bermejo y Bellido no están autorizados a integrarlas. Pero, sin embargo, tenemos también, por otro lado, congresistas de Perú Libre que las podrían integrar y no sería muy difícil, digamos, que se pasen información en ese interín. A ver, su pregunta es muy específica y ahí sí hay que hacer una precisión. No hay ninguna restricción formal para que esos congresistas participen de la Comisión de Inteligencia. Eso no existe. No hay ninguna. ¿No hay ningún lo que impedimento? pasa es que hay una preocupación política de siendo personas, una de ellas juzgado por pertenecer a Sendero Luminoso y los otros vinculados al Movadef. Es comprensible que la comunidad de inteligencia, la policía, las Fuerzas Armadas tengan muchas dudas sobre si deben integrarlas o no, pero en lo formal no hay ningún impedimento. En relación a qué comisiones y cuál va a ser la distribución, eso depende principalmente de quien gane la mesa directiva del Congreso. Digamos, no hay forma de que sea una mesa de consenso y me parece que lo más sensato sería, si es que hay tantas dudas sobre el rumbo del gobierno de Castillo, que yo me imagino que los congresistas van a optar por que haya una mesa directiva que no sea gobernista. No quiere decir obstruccionista, simplemente que no sea del gobierno, porque la mesa directiva tiene mucha capacidad de manejar la vida institucional del Congreso, y si el Congreso le da al Ejecutivo también el control de la mesa directiva, evidentemente ahí sí pueden llegar a niveles preocupantes de manipulación. Entonces es muy importante, creo, que los congresisdas entiendan de que tienen que deponer ambiciones personales. Hay algunas personas que muy en los extremos, digamos, muy en el extremo digamos, del lado opuesto al gobierno, aspira a ser presidente del Congreso. Pero eso es lo más difícil. Entonces tendrían que buscar a alguien un poco más de centro, digamos, para que fuera posible ganar esa mesa directiva, porque ellos no tienen 37 votos solamente, sino 5 más 42. Pero lo que uno puede sospechar que va a ser no gobernista, por llamarlo de alguna forma, es, creo, mayoritario, ¿no? Muy bien, entonces, bajo esa premisa, esa idea, podemos decir que Perú Libre no la va a tener difícil para ocupar las comisiones que desea. No, a ver, lo único que he dicho es con respecto a una comisión en particular, que no hay un impedimento formal, digamos, para que los miembros de Perú Libre integren esa comisión. Pero lo que le estaba diciendo es que si hay una estrategia inteligente de la oposición, de lo que sería la oposición, digamos, Claro, todo va a lado depender no de la gobernista, coalición. eso permitiría un manejo de una mayoría que no tienen ellos tienen con los votos de Juntos por el Perú 42 congresistas de 130, es una diferencia bastante grande, que permitiría, digamos, que el Congreso no sea un apéndice del Ejecutivo, por decirlo de una manera dura, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, exministro Basombrío, por acompañarnos esta tarde haciendo este análisis sobre el panorama político en el que se enfrenta y está Pedro Castillo, candidato de Perú Libre, y que ha hecho pues esta digamos, manifestación de colocar el tema de la Asamblea Constituyente el 28 de julio en el Congreso de la República. Muy buenas tardes. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Bien, era entonces el exministro del Interior, Carlos Basombrío, y además analista político, quien ha dado su punto de vista sobre estos importantes temas. ¿Le creemos o no a Pedro Castillo, o a qué Pedro Castillo le creemos? Esta es la gran interrogante, pues ya lo ha dicho el exministro Basombrío, que significa esa declaración que ya hemos escuchado,
un retroceso en su discurso. Esta es la información. Buenas tardes.